Me parece una repugnante manera de hacer borrón y cuenta nueva en España. Pedro Sánchez y su séquito de sirvientes del PSOE han desmantelado el Estado de Derecho, eliminado la igualdad ante la ley de los ciudadanos y traficado con la soberanía para contentar al 2% de la población que quiere romper España. Todo eso a cambio de un puñado de votos del separatismo catalán con los que podrá gobernar otros 4 años más, tal vez. Sí, Pedro Sánchez seguirá en la Moncloa, pero a pesar de esa losa ominosa, España no se desintegrará. Tanto si no eres español como si lo eres y te sientes agraviado como yo, o incluso si te confiesas independentista o libertario, pero quieres saber qué puede o debe pasar en este viejo país, enseguida te cuento mi punto de vista. No te vayas. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. Socialistas y sociolistos. Tanto Zapatero como el mismo Sánchez se ven como hábiles artificieros capaces de desactivar causas imposibles como la de que salte por los aires uno de los estados más viejos de Europa. Si Zapatero se atribuye la eliminación del terrorismo de la ETA vasca, aunque al precio de olvidar sus crímenes, Sánchez quiere colgarse ahora la medalla de la concordia y la convivencia, rompiéndola, dando a la fiera nacionalista de Cataluña todo lo que pide. Pero su verdadera ambición no es otra que continuar siendo presidente del gobierno español. Por esa pulsión narcisista y persiguiendo el maquiavélico fin de mantenerse en el poder como sea, ha recurrido al repugnante medio de traicionar a la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo a la mayor parte de los catalanes. Su traición ha consistido en ofrecer la total y absoluta impunidad a los cerca de 1000 políticos y activistas que cometieron graves delitos de sedición y malversación de dinero público en Cataluña cuando orquestaron la separación de España mediante un referéndum ilegal. Las concesiones a ese insaciable monstruo nacionalista ya comenzaron con su gobierno al indultar primero a los políticos del Partido Nacionalista ERC que fueron juzgados, condenados y encarcelados por participar en ese movimiento unilateral de independencia. Ahora esas concesiones van mucho más allá, porque Pedro Sánchez ha otorgado la amnistía a todos los imputados por aquel golpe de Estado, y en particular a los que huyeron cuando la justicia española les buscaba para juzgarles. Su líder, Carles Puigdemont, del partido de derechas Juntos por Cataluña y expresidente del gobierno regional Generalidad, sigue prófugo en Bélgica y desde allí ha continuado su desafío al Estado español, amenazando también con que volvería a proclamar la independencia con todas las consecuencias. Ahora Puigdemont, con todas sus reivindicaciones prácticamente firmadas y asumidas por Pedro Sánchez, dará los 7 votos que su partido tiene en el Congreso de los Diputados de Madrid para que Pedro Sánchez pueda formar mayoría y gobernar. Así es, amigos, Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno español tras haber sellado su partido, el PSOE, con el secesionista Junts, un pacto que atiende todas sus exigencias, además de la mencionada amnistía a los secesionistas, la asunción de la deuda de Cataluña, la cesión de competencias fiscales con una agencia tributaria propia que cobre y se quede con el 100% de los impuestos de Cataluña. Y guinda del pastel, Sánchez promete negociar la celebración de un plebiscito sobre la autodeterminación de esa región española. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, los socialistas han colado en España una dictadura por la puerta de atrás. Porque la amnistía implica echar por tierra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. En definitiva, convierte en papel mojado todos esos principios básicos de cualquier democracia de calidad consagrados en España en la Constitución de 1978. Recordemos que amnistía no es conceder perdón a un reo como es el indulto. La amnistía es que el Estado diga:
nos olvidamos por completo de esa intentona separatista y de sus delitos asociados. No tendremos en cuenta las acciones delictivas, la violencia y la corrupción. Miraremos para otro lado sobre la creación de un Estado paralelo que se separa. No veo, no oigo, no me pronuncio. En Cataluña no pasó nada. Será borrón y cuenta nueva. ¿De verdad? A corto plazo no será posible. Las calles en casi toda España arden ante semejante afrenta e insulto a la soberanía de los ciudadanos. Manifestaciones ante las sedes socialistas que han encontrado una desproporcionada respuesta por parte de la policía, que obviamente defiende a sus amos políticos antes que a los ciudadanos indignados. Mientras, los principales partidos de oposición de derecha, como PP, el Partido Popular y Vox, prometen reventar ese pacto en los tribunales, incluyendo ante la Corte de Justicia Europea. Cuentan con la resistencia de la propia Comisión Europea, que ha pedido explicaciones a Madrid sobre cómo es posible que la malversación de dinero público no tenga castigo. Bruselas expresó en una carta su preocupación ante el hecho de que el dinero de los fondos europeos también termine siendo desviado en España. La resistencia ante el pacto de la vergüenza entre Sánchez y los independentistas incluye también a todas las asociaciones profesionales que representan a abogados, jueces, inspectores fiscales, policía y guardia civil. España está crispada y escandalizada ante ese mercadeo político que efectivamente tiene resabios dictatoriales, porque significa que Pedro Sánchez, además de dar oxígeno a grupos que quieren destruir España, ha infiltrado instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, para que precisamente tolere y consienta el delito y la corrupción política. La afrenta, además de ser política, es económica. Al conceder a Cataluña total autonomía fiscal y asumir su deuda, el conjunto de España, menos Navarra y el País Vasco, tendrán que soportar todo el peso económico del Estado. Es como irse en un crucero y que los viajeros pobres paguen el pasaje a los más ricos, porque estos amenazan con salirse del barco. Es decir, un extremeño, por ejemplo, tendría peores hospitales pagando más impuestos que un catalán. Sí, esto va de puro y simple egoísmo. Los ricos no quieren contribuir, pero sí aprovecharse del resto. Independencia a la carta. Ahora podríamos decir que Cataluña, País Vasco y Navarra roban a España, y no al revés. Hablando del País Vasco, también aquí Pedro Sánchez, para conseguir los votos nacionalistas de esa comunidad, les ha cedido la gestión de la seguridad social y competencias en educación, además de su reconocimiento como nación. Otras regiones ya se plantean pedir y pedir, porque Sánchez rematará a plazos el Estado español a cambio de sus votos. Bueno, pero ¿al final se romperá España o no? ¿Qué clase de país tendremos a corto y largo plazo? Ya sabes lo que decía Bismarck, que España era el país más poderoso del mundo porque los españoles habían intentado durante siglos romperlo y nunca lo habían logrado. ¿Verdad sigue siendo? No es seguro que Sánchez pueda saltarse la Constitución tan alegremente. Le lloverán procesos judiciales y protestas sin fin, haciendo frágil y seguramente tumbando su gobierno minoritario sustentado por socialistas, comunistas y radicales separatistas, gracias a esas concesiones. Pero ¿cuál es la realidad en la calle? De parte independentista en Cataluña hay mucho cansancio tras casi 9 años de lucha contra el Estado central. Ahora, la mayoría de los catalanes ya no quiere la separación, como se evidenció en las últimas elecciones, y quien la quiere tiene más de 50 años. Los jóvenes están hastiados y pasan, excepto algunos radicales. Y ahora que Sánchez les concede a los separatistas prácticamente todo lo que quieren a cambio de que no declaren unilateralmente la independencia, ¿qué argumentos les quedan para seguir dando guerra? La mecha del proceso independentista se encendió cuando en 2012 el Tribunal Constitucional rechazó el Estatuto de Autonomía, un estatuto que había aprobado el Parlamento catalán y que el gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero había prometido respetar. El caso es que, tras el rechazo del Tribunal Constitucional,
una buena parte de los catalanes se sintió traicionada y se apuntó a ese viaje a ninguna parte de la independencia. Ahora, con ese cheque al portador firmado por Sánchez, que convierte a Cataluña casi en un Estado libre asociado, el argumentario soberanista ya no tiene sentido. Hacerse independiente ahora sería un pésimo negocio, y para la burguesía catalana representada por el partido de Puigdemont, significaría quedarse a merced de una mayoría socialista, comunista y hasta anarquista. Sí. Por cierto, Cataluña es el único territorio en el mundo en el que el anarquismo anticapitalista es nacionalista a ultranza, algo digno de estudio. Estos últimos, recalcitrantes independentistas, perroflautas, renegados y resentidos, como si alguien les debiera algo, están en el partido CUP y en varias asociaciones, y ahora piden más madera, Foc Nou o Fuego Nuevo, para una quimérica independencia de España, de Europa, del capitalismo, bla, bla, bla. Para Cataluña, salir de España es salir de la Unión Europea, de su mercado, de la liquidez del euro. Muy pocos quieren eso en Cataluña, por dos razones de peso. Es una barbaridad y es imposible. Además, no habría reconocimiento internacional y eso lo saben. ¿Pero acaso se ha desmontado el independentismo político? Ante la parroquia, para nada. En la realidad, sí se ha quedado sin líderes porque han aceptado la impunidad de la amnistía y muchísimo dinero a cambio de renunciar a esa independencia unilateral. Pero bueno, que quede claro, la audacia de Sánchez, o la apuesta, como decía el Financial Times hace poco, es una bofetada al resto de España. Ahora los catalanes pasarían de ser víctimas presuntamente oprimidas a ser los amos de un Estado que consagra la desigualdad entre los españoles, y la principal víctima de todo ello es Madrid, la región capital que soportará ahora el mayor peso fiscal del Estado español. Es como si Madrid y el conjunto de España fuera colonia de Cataluña y también del País Vasco. Por eso la rebelión ya está cambiando de bando. De hecho, el levantamiento en Barcelona de hace 6 años está pasando ahora en Madrid. En Barcelona degeneró en violencia tumultuaria, odio, ruptura de la sociedad catalana, dividida porque nunca hubo mayoría en Cataluña por la independencia, aunque la sobrerepresentación rural en el Parlamento regional les daba un peso que no tenían. ¿Pasará lo mismo en Madrid y en otras regiones españolas agraviadas? Como ya dije, la rebelión ya ha comenzado en la capital de España con protestas ruidosas, multitudinarias, pero pacíficas, a pesar de la infiltración de ultras radicales buscapeleas que fueron prontamente separados, pero que dispararon una desproporcionada reacción policial. Pedro Sánchez ha dividido a España creando un agravio comparativo y superlativo entre las comunidades autónomas de primera, como País Vasco, Navarra y Cataluña, otras de segunda, que lograrán arrancar concesiones de Madrid si tienen representantes nacionalistas en el Congreso de los Diputados, como Canarias o Galicia, y finalmente otras de tercera categoría, castigadas por su color político conservador y fiel a España, pese a ser las más ejemplares, como la propia Madrid, Castilla y León o Valencia. Hay 17 comunidades, por cierto, en España, más Ceuta y Melilla. Sí, tenemos una España asimétrica, profundamente injusta, porque las regiones más prósperas no solo son las que menos contribuyen a los gastos del Estado, sino que en muchos casos discriminan al resto de los ciudadanos españoles en su acceso al empleo público, a la sanidad de los hospitales regionales y a las subvenciones, con el argumento de que no hablan la lengua regional. Es un atropello descarado a las normas de no discriminación lingüística de la Unión Europea. Sí, amigos, desde el inicio de la democracia en España, todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han contribuido a esa maldición de que el peor enemigo de un español es otro español. Ahora más que nunca el llamado gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez ha rematado el engendro de una España invertebrada, desigual, descosida y desquiciada. Pues bien, yo digo que esa España tiene que desaparecer, porque no tiene sentido.
la afrenta de los catalanes nacionalistas y el maquiavelismo político de Sánchez se han confabulado para provocar un efecto dominó que terminará derribando el Estado de las autonomías. Madrid no va a soportar ser la pagana de ese café para todos y con toda la razón se resistirá y se rebelará. Eso significa que España camina, sin darse cuenta, hacia un modelo federal o confederal, le guste o no a una parte del país. Y algunos españoles me diréis o me escribiréis, pero si ya somos un Estado federal de facto, porque las regiones tienen casi todas las competencias políticas y económicas. Sí, pero no. En una federación, las reglas son iguales para todas las regiones. En la España de las autonomías ya hemos visto que no. Hay privilegios para las más afortunadas y chillonas. En una federación, cada región es responsable de sus ingresos y deudas. Con las autonomías españolas eso no sucede. En una federación hay transparencia. En las autonomías, confusión sobre quién paga qué. Cambiar ese modelo de Estado hacia una federación de ciudadanos libres e iguales, al estilo de Alemania o de México, pasa primero por reformar o sustituir una Constitución 1000 veces violada y ahora interpretada por jueces lentos y nombrados a dedo por el gobernante de turno. Pasa también por replantearse el rol de la monarquía, que todavía no sabemos para qué sirve. El rey Felipe VI no ejerce como jefe del Estado, es un ser protocolario que hoy firma la amnistía, mañana la disolución de España como nación y pasado rubrica su propia abdicación. Cambiar ese modelo de España es también tratar de que la derecha cobarde e inoperante del Partido Popular y la voz cinglera de Vox lancen un proyecto que ilusione por igual a toda España, para que también suponga una alternativa creíble ante ese socialismo oportunista que da coba a los movimientos identitarios mientras arruina a los ciudadanos que trabajan y emprenden. Esto es lo más difícil porque de momento la derecha no sabe ni convencer ni ilusionar, dejando a la izquierda vía libre para imponer su agenda totalitaria. Sánchez pasará a la historia como el gran traidor vendepatrias que ha resucitado a esas dos Españas que terminaron enfrentándose en la Guerra Civil del 36. Esperemos que esta vez no se llegue a derramar sangre. Esperemos que los tribunales o la Unión Europea impidan los disparates de Sánchez. Confiemos en que su gobierno frágil y traidor caiga más pronto que tarde. Pero incluso si eso sucede y cae el gobierno de Sánchez, ya nada será igual. La España del 78 está tocada de muerte y es necesario reformarla para que España siga existiendo como Estado. Hace falta valentía para reconocerlo y actuar en consecuencia a fin de diseñar un nuevo país de estructura federal, pero que ponga como objetivo la igualdad de todos los españoles ante las instituciones del Estado y la solidaridad también para financiar la caja común. España no dejará de existir. Es un actor archirreconocido y admirado en la comunidad internacional. Admitir ahora que es un país multinacional, una nación de naciones, es solo un eslogan para el gallinero y no tiene que levantar ampollas. Casi todos los países europeos ya lo son. Qué mejores ejemplos que Suiza y el Reino Unido. Además, la España imperial, esa en la que no se ponía el sol, fue multinacional, multilingüe y diversa. En Madrid o Salamanca, en Córdoba o en Gijón deben darse cuenta también que hay que poner al día el software, el firmware con el que funciona España. La versión del 78 está obsoleta, se cae. Por otro lado, la creación de republiquitas folclóricas como la catalana, la vasca, canaria, gallega, no será nunca una alternativa. Europa y los lobbies económicos, que son quienes verdaderamente mandan, jamás consentirán trocear uno de los estados más viejos del continente, porque de repente saldrían múltiples paisitos de Francia, Alemania, de Bélgica y Países Bajos. Pero ¿serán capaces los españoles de plantearse una segunda transición como hicieron admirablemente a mediados de los años 70 tras la muerte del dictador Francisco Franco? De momento no. Sánchez, lejos de apagar el incendio territorial, lo ha avivado como nunca.
Es necesario primero que no se escale a situaciones de violencia, que los ánimos se serenen y que los ciudadanos y sus representantes de todo el arco parlamentario, desde Barcelona a Madrid, desde Sevilla a Valencia, de todo el país, se reúnan en una asamblea constituyente para alumbrar un nuevo orden político en España. No veo otra solución. España debe reinicializarse, hacer un gran reset, renovarse o morir. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo, dale like, agradezco que te suscribas y agradezco mucho más que comentes porque caramba que hay polémica. Vamos a tener España. ¿Para cuánto tiempo? ¿Se rompe o no es para tanto? Agradecería muchísimo tus comentarios aquí abajo. Hasta pronto.